En las 7 primeras unidades de la materia lo que vimos son 2 modelos de determinación del nivel de ingreso de producción. En primer lugar vimos el modelo keynesiano y luego vimos el modelo de precios flexibles. A partir de la unidad 8 vamos a ver distintas teorías de inflación, algunas de las cuales más compatibles con el modelo keynesiano, otras más compatibles con el modelo de largo de precio flexible, y otras teorías de la inflación que en realidad no responden a ninguno de estos 2 modelos de determinación de ingreso. Bueno, ¿qué es la inflación? Bueno, la inflación es un proceso continuado de aumento generalizado del precio de los bienes y servicios. Un aumento de precios, para que sea considerado inflación, tiene que tener estas 2 características que aparecen en la definición de inflación. O sea, el aumento de precios tiene que ser generalizado, al menos para la mayor parte de los bienes y servicios, y por otro lado tiene que ser continuo o persistente a lo largo del tiempo. Si lo que tenemos es un aumento de precios que se da una sola vez, pero una vez que todos los precios aumentaron, el aumento de precios se detiene, en realidad se habla de aumento de precios y no de inflación. Para que se hable de inflación, este proceso de aumento de precios tiene que ser persistente a lo largo del tiempo. Por otro lado, la inflación implica un deterioro en el poder adquisitivo del dinero. Y lógico, digamos, si aumentan los precios de los bienes y servicios, yo necesito más unidades monetarias, necesito para adquirir ese bien o servicio. Por lo tanto, se deteriora el poder adquisitivo del dinero. Para evitar confusiones en el desarrollo del tema, es conveniente diferenciar muy claramente lo que podemos denominar precios absolutos, precios nominales o precios monetarios, que es lo mismo, de lo que son los precios relativos. Los precios nominales es el valor de cambio de los bienes y servicios. Por ejemplo, un lomito cuesta 250 pesos. Una docena de empanadas cuesta 400 o 450 pesos. ¿No? Cuando hablamos de precios absolutos monetarios, nos referimos a los valores de cambio de los bienes por dinero. En cambio, los precios relativos es el precio de un bien en términos de otro bien. ¿No? O sea, el precio de la docena de empanadas en términos de lomito. Bueno, o sea, en términos de lomito, el precio relativo, digamos, de la docena de empanadas sería algo así como 1,8 lomitos, digamos, es el precio de una docena de empanadas. Siempre es el precio monetario, el precio relativo es un precio monetario sobre otro precio monetario. Cuando hablamos de inflación, estamos hablando de aumento en los precios absolutos o aumento en los precios monetarios, no aumento en los precios relativos. Porque es claro, digamos, que si aumenta el precio de, por ejemplo, del lomito, pero no aumenta el precio de la docena de empanadas, bueno, el precio relativo del lomito en términos de docena de empanadas aumenta. Pero al revés, digamos, el precio de la docena de empanadas en términos de lomito cae. ¿Cierto? Entonces, nosotros podemos hablar de aumento en los precios absolutos, pero no podemos hablar de un aumento generalizado en los precios relativos, porque depende de el bien que utilizamos como denominador, ¿cierto? En ese caso, el precio relativo aumentará o disminuirá. En los procesos inflacionarios, lo que acontece son aumentos en los precios absolutos o monetarios. Si todos los precios aumentan exactamente en la misma proporción, o sea, todos los precios se duplican, se triplican, se quintuplican, los precios relativos seguirían siendo los mismos. ¿No? Ahora,
La característica de los procesos inflacionarios es que los precios relativos varían. ¿Y por qué? Y bueno, porque no todos los agentes económicos tienen el mismo poder para modificar sus precios, ¿no? Aquellos agentes que tienen más poder para modificar sus precios serán los que podrán aumentar más los precios, y aquellos que tienen menos capacidad para modificar sus precios y se van a quedar con precios relativos más bajos. Bueno, la inflación es considerada un problema porque la inflación tiene un costo para la sociedad, especialmente cuando, o sea, los problemas son mayores cuando la tasa de inflación es mayor o cuando la inflación es no esperada. ¿Qué tipo de problemas genera la inflación? Bueno, varios. Bueno, los dos principales que podemos mencionar es, por un lado, crea problemas en la asignación de recursos, especialmente en las actividades de inversión, digamos. Las actividades de inversión, las empresas las realizan teniendo en cuenta la vida útil de la inversión, y esa vida útil, que puede ser varios años, para ver si la inversión le conviene realizarlo o no, tienen que tener en cuenta los ingresos y los costos que le va a generar esa inversión. En la medida que la tasa de inflación es relativamente elevada, las empresas tienen problemas en conocer cuáles van a ser tanto sus ingresos como sus costos, y por lo tanto o reducen sus actividades de inversión, ¿cierto? O en muchos casos realizan malas inversiones, ¿cierto? Entonces, cuando la inflación, digamos, no permite conocer precios de venta y precios de costos de insumos, digamos, nosotros hablamos de que hay interferencia en el funcionamiento del sistema de precios que llevan a una asignación incorrecta de recursos. Bueno, por otro lado, como decíamos, que no todos los agentes económicos tienen el mismo poder para reajustar sus precios. Los procesos inflacionarios a qué llevan, a procesos de redistribución de ingresos en contra de aquellos sectores con ingresos fijos y con menor poder para reajustar sus precios. Estos sectores normalmente son los sectores de menores ingresos de la sociedad, y por lo tanto los procesos inflacionarios también están relacionados con aumento de la pobreza, la marginalidad, etc. Por último, cuando nosotros analizamos las teorías de la inflación, es muy importante diferenciar entre lo que llamamos los factores básicos, las causas de la inflación, qué es lo que genera la inflación, de los mecanismos de propagación de la inflación. ¿Qué son los mecanismos de propagación? Son aquellos mecanismos, circunstancias, hechos que propagan, difunden o aceleran los aumentos de precios que se generan en un sector hacia el resto de la economía. En esta unidad vamos a ver 6 enfoques o teorías de inflación. La inflación monetaria o monetarismo, ¿no? Es un enfoque que es muy compatible con el enfoque de precios flexibles. La economía de la oferta o el ofertismo. La inflación de demanda, que es compatible con el enfoque de determinación de ingreso del keynesianismo. Vamos a ver la inflación estructural o estructuralismo. Vamos a ver la inflación de costos y la inflación inicial. Solo las 4 primeras son realmente teorías de la inflación, en el sentido que buscan explicar las causas que originan la inflación. En cambio, las 2 últimas, la inflación de costo y la inflación inercial, están más enfocadas sobre los mecanismos de propagación de la inflación.